En esta ocasión vamos a ver lo que se refiere a la zonificación arquitectónica. Como en otras ocasiones, esta presentación incluye una pequeña introducción en donde situamos la zonificación en el proceso de diseño. Después hablaremos de la definición de la zonificación para entrar a revisar qué elementos lo conforman, luego cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a desarrollar esta zonificación y ver cómo lo vamos a evaluar. Por último, cerraremos con una pequeña conclusión. Recordemos que tenemos al principio una necesidad de habitabilidad que generalmente nos va a mostrar nuestro cliente. En estos casos, de manera académica, es el profesor y se los otorga al arquitecto o a los estudiantes. Entonces, el arquitecto o los estudiantes lo que van a hacer es utilizar el proceso de diseño para facilitar esa creatividad que todos llevamos dentro. Ya vimos que el primer paso es el programa arquitectónico, en el que se reúnen todos los elementos importantes de una investigación previa a empezar a diseñar. Todo eso lo conformamos en este semestre, lo conformamos dentro de una síntesis, que es un pequeño panfleto que podemos ocupar durante todo el proceso. Es mucho más sencillo que llevar un documento grande, sobre todo cuando son sistemas muy amplios, pues a veces nos salen varios tomos de información de esta investigación que hicimos previo. Después tenemos la hipótesis, en donde se hace una hipótesis conceptual que se puede plasmar en un ideograma. Tenemos una hipótesis funcional, en la que de manera general planteamos las zonas de nuestro sistema, y una hipótesis conceptual, en la que podemos plasmar a ese escultor que todos llevamos dentro, y desafortunadamente en muchos casos solamente se queda en esa etapa, lo que es arquitectura. Ahora vamos a empezar una etapa más objetiva del proceso de diseño. Empezamos a abandonar el pensamiento abstracto para irnos al pensamiento más concreto. Entonces, en esta etapa de zonificación vamos a integrar conclusiones de todos los análisis que vamos a hacer, y les voy a explicar posteriormente. Y lo vamos a traducir en láminas para poder transmitir ese mensaje al cliente que nos estaba pidiendo esa necesidad. Siendo así, podemos definir que zonificación es la acción de dividir en áreas toda esas áreas que ya nosotros investigamos eran necesarias para nuestro sistema, las vamos a identificar en esta zonificación. La zonificación es una parte del problema de diseño a resolver, cuyos límites están determinados por los 5 medios, como hemos visto, es ubicación, función, construcción y costo, percepción y desarrollo. La zonificación se debe realizar del nivel más general hasta el particular, para lo que se debe estudiar las relaciones, los tipos y las formas. Esas relaciones que son fundamentales entre los espacios. Por eso tenemos que partir del árbol del sistema que ya identificamos después del estudio en el programa arquitectónico, y hemos estado rescatando y apuntalándolo en esa síntesis que vamos a seguir trabajando durante todo el proceso de diseño. Los elementos que lo conforman, partiremos obviamente de la síntesis de ese programa arquitectónico, donde está nuestro árbol de sistema, que va a ser el punto de partida de esta zonificación. Luego, la evolución del ideograma. Acuérdense que ese ideograma, esa hipótesis conceptual que tenemos, puede estar variando, no va a ser una sola. La hipótesis formal sí es una maqueta que dejamos a un lado y la ponemos como una posible meta, pero la vamos a estar comprobando. Pero el ideograma, esas ideas generadoras, pueden irse enriqueciendo durante todo el proceso. Y para desarrollar la zonificación vamos a generar una matriz de relaciones. Ahorita les voy a explicar cómo se elabora. Después, grafos de interacción. Vamos a hacer diagramas a partir de varias propuestas de zonificación, y luego una tabla de valoración que nos puede decir qué tan buenas son esas propuestas de zonificación previa, para que entonces podamos llegar a un plano de zonificación final, y de ahí utilizaremos una tabla de requerimientos para poderla graficar y poner en la planta de zonificación final. Y por último, una maqueta de zonificación. Esta maqueta de zonificación generalmente no se pide en semestres superiores, pero al principio es indispensable
trabajarla para no perder esa percepción de las 3 dimensiones que el espacio siempre tiene. Las tablas que utilizaremos para valorar y para los requerimientos las vamos a omitir para la entrega. Siempre se van a tener que incluir directamente en las propuestas gráficas que hagamos para las entregas. Entonces, recordemos, tenemos que empezar desde la síntesis, esa síntesis gráfica que rescata los elementos más importantes. Aquí vamos a utilizar el medio de ubicación, el terreno, porque ya vamos a ubicar esta zonificación dentro del terreno que nos corresponda. Y en función ese árbol del sistema que de manera horizontal va a estar trabajado para que sea mucho más sencillo desarrollar los siguientes pasos. Esa síntesis gráfica nos llevó a crear el ideograma. El ideograma evolucionado en donde se plasman las ideas que posteriormente pueden llegar a ser un concepto. Al principio puede ser nada más ideas generadoras, por eso a veces le llamamos nada más ideograma, para que no nos sentamos tan comprometidos y llegar al concepto. Ahora sí, ya con esos elementos podemos entrar directamente a la zonificación. Ya en la zonificación tenemos que iniciar con la premisa de la relación de espacios. Según Francis Chin, tenemos la relación de espacios que es una interior al otro. Pueden ser los espacios conexos, pueden ser los espacios contiguos y puede ser un espacio vinculador entre dos espacios. Entonces, todas estas relaciones las vamos a tomar en cuenta para hacer nuestra zonificación, nuestro análisis de zonificación. Primero comenzaremos a implementar, a desarrollar este análisis de zonificación partiendo de una matriz. Tenemos nuestro árbol del sistema y se estudian las relaciones siempre en los 5 medios, pero vamos a hacer el ejemplo en el medio de función para poderlo desarrollar. Usamos colores y usamos números. Posteriormente podríamos omitir cualquiera de los dos dependiendo de qué tan fácil se nos haga uno o el otro. Puede ser una matriz por cada una de los medios que tenemos, o podemos incluir en una sola matriz en los cuadros varios de los medios. Es opcional. Vamos a hacer un ejemplo de la matriz. Pueden ser tipos de relaciones. Según White tenemos crítica, necesaria, conveniente o neutral. Incluso podríamos incluir inconvenientes, separación necesaria o separación indispensable. Pero para este caso, para conocer cómo se trabaja la matriz, vamos a utilizar una tabla de relaciones muy sencilla, que es una relación baja, media o alta. Estamos hablando de esa relación funcional que tiene entre los espacios. Para ello, entonces, ponemos una tabla en la que colocaremos el nombre del sistema, después una columna con el nombre de las zonas, y en este caso, por ejemplo, si tenemos 3 zonas en el árbol del sistema, vamos a tener las mismas 3 zonas en la tabla de la matriz. Y luego los componentes. En el segundo nivel del árbol del sistema tenemos los componentes de cada una de las áreas del sistema. Después ponemos una cuadrícula de manera inclinada en la que nos permita relacionar cada uno de los componentes entre sí. Ahora vamos a estudiar la relación entre cada uno de ellos. Vamos a empezar con la habitación y decir qué tan relacionado debe de estar con los baños en esta zona privada. Le vamos a dar una alta, entonces le ponemos el color rojo y el número 6. Y así sucesivamente nos vamos a ir con cada uno de ellos. ¿Qué tanta relación tiene con el salón de usos múltiples? No mucha, por eso no le vamos a poner ningún indicado. En el gimnasio tampoco. El comedor sí, necesitamos una relación baja, y así sucesivamente nos vamos con cada uno de ellos. Lo mismo hacemos con cada uno de los componentes. ¿Qué relación tiene con los demás espacios? Acuérdense que siempre es a nivel componente. Después de que hicimos la relación de todos los espacios en la matriz, llevando uno cada uno, entonces se hace la sumatoria y se le identifica un número de rango.
¿Qué quiere decir? Que la sumatoria más alta le va a dar el número de rango 1. Eso que nos va a ayudar a tener una relación de rangos, el más alto el 1 y el más bajo, la sumatoria más bajo va a ser el número de rango más alejado. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? Esta tablita nos ayuda para pasar de la matriz a los grafos, que muchas veces cuesta mucho trabajo hacer esa relación entre uno y el otro. Entonces, para hacer esa relación, lo que vamos a hacer es generar círculos concéntricos, el mismo número que tengamos de números de rango. Ahora, en este círculo vamos a dividir de manera porcentual las áreas que tenemos, las zonas que tenemos con los mismos colores que teníamos en el árbol del sistema o en la matriz que estamos trabajando. Ya que tenemos identificada cada una de las áreas, entonces podemos poner ya los componentes en el círculo que le corresponde a cada uno de los rangos que ya habíamos tenido la sumatoria en la matriz. Ahora sí, podemos omitir los círculos y empezar a poner la relación. Igual, tomando en cuenta la relación que hicieron en la matriz, la vamos a graficar de manera diferente para poderlo entender más fácilmente. Y vamos a comenzar a identificar también el ingreso vehicular, el ingreso principal y las direcciones de las circulaciones si fuera necesario. ¿Cómo podemos hacer los grafos? Lo podemos hacer de diferente manera. La representación puede ser de diferente manera. Podemos utilizar líneas, una línea, 2 líneas para media o 3 líneas para la alta. Entonces, podemos representar la misma relación que tenemos en la matriz, pero ahora de manera más gráfica. Podemos utilizar líneas más gruesas, la más delgadita para la baja y la más gruesa para la alta. Podemos usar los mismos códigos de colores que usamos para la matriz, la podemos utilizar también para los grafos, utilizando el color de la línea amarilla para la baja, la media en azul y la alta en la roja. Incluso podríamos omitir las líneas y decir, ok, una relación baja va a ser una relación pegada, la media va a ser una pequeña empalme o alta con más grande la intersección de los círculos y resaltando en rojo. Y después vamos a ver que se pueden conformar algunos nodos que los vamos a representar con líneas punteadas. Entonces, todo esto es nada más de tipo de representación. Incluso se puede hacer en 3 dimensiones utilizando esferas de unicel en las que entonces podemos comunicar una arriba de otra, porque a veces hay sistemas en que son ya estamos percibiendo que se tienen que ir a 2 o 3 plantas porque el terreno a lo mejor nos queda muy pequeño, entonces desde ahí tenemos que empezar a ver las relaciones. Después de los grafos, eso nos va a permitir generar varias propuestas de zonificación. Cuando es en equipo, lo que vamos a hacer es una cada uno y entonces sí podemos hacer una tabla de valoración indicando los aciertos y las problemáticas. Vamos a partir de una tabla de valoración, pero después la representación puede ser diferente en las láminas de entrega. Hay que hacer análisis más profundos de la zonificación, en donde podemos hacer una relación directa con los usuarios. Por ejemplo, podríamos decir el número de personas que utilizan un espacio, las secuencias de actividades, permanencia de espacios, frecuencias en las que se da la actividad, la duración de la actividad. Hay espacios en que van a durar mucho, por ejemplo, a lo mejor en los dormitorios por lo menos van a estar 8 horas, pero en un comedor van a estar 1 hora. Entonces, esos elementos también se pueden ir indicando en la zonificación. No se queden nada más con una relación plana. Analicen cada uno de los espacios. Podemos pensar si hay una relación importante con alguna máquina o tecnología.
dependiendo del sistema, hay sistemas arquitectónicos en los que, por ejemplo, el tipo de maquinaria es fundamental, por ejemplo, en un hospital. Entonces, también habría que identificar ese tipo de relaciones. Si se produce algún efecto al tomar en cuenta una relación, radiación, unos productos químicos o humos que se estén generando en algunos espacios. Si hay alguna expansión o modificación prevista. Ambientes que se requieren en cada uno, por ejemplo, esas vistas, seguridad particular y abiertos, cerrados, todos esos van a entonces a ayudarnos a identificar los requerimientos que necesita cada uno de los espacios. Entonces, por eso esos análisis son fundamentales. Vamos a elaborar una tabla de requerimientos para ayudarnos a visualizar el todo, pero después la representación tiene que ser de manera gráfica en el plano de zonificación. Nosotros vamos a hacer un plano de zonificación definitiva y vamos a identificar esos requerimientos gráficamente en cada uno de los espacios. Los requerimientos tienen que ser de manera abstracta. Parte de una metáfora real, por ejemplo, la casa da una calle con mucho movimiento y necesita la privacidad visual y acústica. La metáfora real podría ser ese brazo que está obstruyendo el paso, pero una metáfora abstracta es solamente un elemento vertical que va a eliminar esa entrada de ruidos y vistas no deseadas. Entonces lo que vamos a utilizar es esa metáfora abstracta para hacer la representación de nuestros requerimientos. Por último, hay que elaborar esa maqueta para recordar que estamos trabajando en 3 dimensiones. Aquí no tiene nada que ver lo que es la relación hipotética que hicieron en el ejercicio anterior de hipótesis formal. Aquí lo que nos importa es la relación de cada uno de los espacios con respecto al análisis que hicieron dentro de los grafos y la matriz de relaciones analizada anteriormente. Aquí lo que se pide es que se hagan maquetas translúcidas para que podamos ver la planta de zonificación y ver esas relaciones que tienen cada uno de ellos. Es fundamental que tengan estos indicados los accesos, y aquí no es importante tener una escala humana, porque es nada más esquemática la maqueta. ¿Cómo se evaluaría? Primeramente, bueno, es identificar los elementos formales que tiene que estar completa. La entrega de una zonificación tiene que partir desde la síntesis, que recordemos que siempre parte de las necesidades propias que se analizaron en el programa arquitectónico, de un ideograma en donde se estudió y se analizó una hipótesis conceptual y se sigue desarrollando. Y después, bueno, se presenta el análisis que se hizo a través de la matriz, los grafos, la zonificación por cada integrante del equipo, la valoración de esas propuestas de zonificación, el plano de zonificación final a partir de la valoración. No es que se decida tomar uno solo, sino se toman los elementos más importantes, las bondades que se destacaron en cada una de las propuestas de zonificación, y se hace una nueva propuesta de zonificación final. Ahí se van a representar los requerimientos y luego se presenta la maqueta de zonificación. En los contenidos que se ve, bueno, el desarrollo del proceso, si realmente tiene lógica. Si nosotros en la matriz estamos diciendo que la relación de un comedor es fundamental con la cocina, se tiene que volver a ver esa relación fuerte en los grafos, y obviamente en la planta de zonificación también tiene que estar pegados los dos espacios para que corresponda ese análisis que hicieron. La jerarquía de relaciones, si es importante una relación, bueno, se tiene que haber una mayor relación que si nada más fuera pequeña. Relaciones espaciales, si un espacio ya se está identificando que tiene que ser con escala íntima, bueno, debe ser más pequeño que el espacio de un comedor, que tiene que ser una escala social, y entonces en la maqueta debería de verse ya la diferencia espacial. Claridad de los requerimientos, esos gráficos que ustedes escriban y dibujen dentro del plano de zonificación deben de ser claros,
y la pertinencia de los nodos. Esos nodos que se generan cuando hay cruces de circulaciones, y entonces se genera un nodo que posteriormente puede llegar a ser un jardín, una plaza, un patio, pero a partir de una justificación de circulaciones cruzadas. Entonces, para concluir esta presentación, diremos que la zonificación es importante en el proceso de diseño porque comienza a probar la hipótesis. Cuando terminemos con esta zonificación, nosotros podremos entonces compararla con el primer ejercicio de hipótesis formal que hicimos y dijimos, pues a lo mejor sí, estaba yo alucinando en alguna forma que no va a responder con las condiciones funcionales y objetivas del estudio de zonificación. La zonificación es importante también porque es una etapa en la que se minimiza la intuición que tenía completamente dominada la hipótesis. Ahora vamos a tener esta zonificación que nos va a ser más analítica, más objetiva. Y además nos va a ayudar a equilibrar el proceso de diseño con un análisis más objetivo del que estamos hablando. Con esto terminamos y les agradezco mucho el escuchar y suerte con su trabajo de zonificación.